Sean bienvenidos a las historias de Lilith. Sean todos muy bienvenidos. Vamos a continuar con las historias de Oscar Wilde. Fantásticos cuentos de hadas que perduran en la historia. Comencemos. Diez minutos más tarde, con el rostro lívido de terror y los ojos enloquecidos por el dolor, Lord Arthur Savile salía precipitadamente de la mansión Bentring, abriéndose camino entre la multitud de lacayos con librea adornada de piel que rodeaban la gran marquesina alistada. Parecía no ver ni oír nada. La noche era intensamente fría y las farolas de gas de alrededor de la plaza llameaban y parpadeaban en el viento afilado. Pero Lord Arthur tenía las manos calientes por la fiebre y le ardía la frente como el fuego. Seguía y seguía andando casi como un beodo. Un guardia le miró con curiosidad cuando pasaba, y un mendigo que salió de un soportal arrastrando los pies para pedir limosna se asustó, viendo una miseria mayor que la suya. En una ocasión se paró debajo de un farol y se miró las manos. Creyó que podía ver ya en ellas la mancha de sangre, y un débil grito brotó de sus labios temblorosos. ¡Crimen! Eso es lo que el quiromántico había leído en su mano. ¡Crimen! La noche misma parecía saberlo, y el viento desolado parecía aullárselo al oído. Los rincones oscuros de las calles estaban llenos de ese conocimiento y le hacía muecas desde los tejados de las casas. Llegó primero al parque, cuya arboleda sombría parecía fascinarle. Se apoyó cansado en la verja, refrescando su frente con el metal húmedo y escuchando el trémulo silencio de los árboles. ¡Crimen! ¡Crimen! No hacía más que repetir, como si su repetición pudiera mitigar el horror de la palabra. El sonido de su propia voz le hacía estremecerse, y sin embargo casi esperaba que le oyera el eco y despertara la ciudad dormida de sus sueños. Sentía un loco deseo de detener al transeúnte casual y de contárselo todo. Luego se puso a deambular, atravesando Oxford Street y metiéndose por callejuelas estrechas y vergonzosas. Dos mujeres con la cara pintada le hicieron burla cuando pasó. De un patio oscuro le llegó el ruido de juramentos y de golpes, seguido por agudos chillidos, y apiñadas en el húmedo quicio de una puerta, vio a la pobreza y a la vejez con sus espaldas encorvadas, y le embargó una extraña compasión. Estos hijos del pecado y de la miseria estaban predestinados a su destino como él lo estaba al suyo. Eran como él meramente marionetas de un espectáculo monstruoso. Y sin embargo, lo que le impresionaba no era el misterio del sufrimiento, sino su comedia, su absoluta inutilidad, su grotesca falta de sentido. Qué incoherente parecía todo, qué carente de toda armonía. Estaba asombrado por la discordancia entre el optimismo superficial de su época y la realidad de la vida. Era todavía muy joven. Al cabo de un tiempo se encontró frente a la iglesia de Marylebone. La calle silenciosa semejaba una larga cinta de plata bruñida, punteada acá y allá por los oscuros arabescos de las sombras ondulantes. Allá lejos en la distancia se curvaba la línea de las farolas de gas, y delante de una pequeña casa rodeada de una tapia había un coche de alquiler solitario, con el cochero dormido en su interior. Se encaminó apresuradamente en dirección a Portland Place, mirando de vez en cuando en torno suyo, como si temiera que le fueran siguiendo. En la esquina de Bridge Street había dos hombres leyendo un pequeño anuncio puesto en una valla. Le entró una extraña sensación de curiosidad y cruzó hasta allí. Cuando se acercó, sus ojos se encontraron con la palabra crimen impresa en letras negras. Se sobresaltó y un intenso sonrojo le cubrió las mejillas. Era un bando ofreciendo una recompensa por cualquier información que llevara a la detención de un hombre de mediana estatura, entre 30 y 40 años, con sombrero hongo, chaqueta negra y pantalones a cuadros,
y con una cicatriz en la mejilla derecha. Lord Ada lo leyó una y otra vez, preguntándose si cogerían al malvado y cómo se habría hecho la cicatriz. ¿Acaso algún día su nombre estaría anunciado en las paredes de Londres? Algún día, tal vez, también se pondría precio a su cabeza. Ese pensamiento le hizo sentirse enfermo de terror. Giró sobre sus talones y se adentró apresuradamente en la oscuridad. Apenas sabía a dónde iba. Tenía un vago recuerdo de haber vagado por un laberinto de casas sórdidas, de haberse perdido en una red gigantesca de calles oscuras, y era el alba clara cuando se encontró al fin en Piccadilly Circus. Al encaminarse a su casa, en dirección a Belgrave Square, se encontró con los grandes carromatos que iban camino del mercado de Covent Garden. Los carreteros, con sus blusones blancos, con sus caras agradables curtidas por el sol y su áspero cabello rizado, iban andando vigorosamente a zancadas, haciendo chasquear sus látigos y llamándose a gritos de vez en cuando. A la grupa de un enorme caballo gris, delantero de un tiro ruidoso por el repiqueteo de los cencerros, iba montado un muchacho gordinflón con un ramillete de prímulas en el sombrero ajado, agarrándose firme a las crines con sus manos menudas y riéndose. Y los grandes montones de hortalizas semejaban montones de jade verde sobre los pétalos rosados de alguna rosa maravillosa. Lord Ada se sintió extrañamente turbado, sin poder decir por qué. Había algo en la delicada belleza del alba que le parecía inefablemente patético, y pensó en todos los días que nacían en belleza y morían en tormenta. Esos aldeanos de voces ásperas y alegres y de ademanes impasibles, qué Londres tan extraño veían. Un Londres libre del pecado de la noche y del humo del día, una ciudad pálida, fantasmal, una desolada ciudad de sepulcros. Se preguntaba qué pensarían de ella y si sabían algo de su esplendor y de su vergüenza, de sus intensas alegrías de color ardiente y de su atroz hambre, de todo lo que hace y deshace desde la mañana hasta la noche. Probablemente era para ellos un mercado tan solo, al que llevaban sus frutos para venderlos y donde se quedaban unas cuantas horas a lo sumo, dejando las calles todavía silenciosas, las casas aún dormidas. Era un placer para él contemplarles según pasaban. Por rudos que fueran, con su pesado calzado con tachuelas y sus andares desmañados, llevaban consigo un poco de la Arcadia. Sentía Lord Ada que habían vivido con la naturaleza, que les había enseñado la paz. Les envidiaba por todo lo que no sabían. Cuando llegó a Belgrave Square, el cielo era de un azul desvaído y los pájaros empezaban a gorjear en los jardines. Cuando Lord Ada despertó, eran las 12 y entraba el sol del mediodía a través de las cortinas de seda de color marfil. Se levantó y miró por la ventana. Una débil neblina de calor se suspendía sobre la gran ciudad, y los tejados de las casas parecían de plata mate. A sus pies, en el verde vibrante de la plaza, revoloteaban unos niños como mariposas blancas, y las aceras estaban abarrotadas de gente que iba camino del parque. Nunca le había parecido más hermosa la vida, nunca le había parecido más remota la maldad. Entonces su ayuda de cámara le llevó una taza de chocolate en una bandeja. Cuando lo hubo bebido, corrió a un lado una pesada portière de felpa color melocotón y pasó al cuarto de baño. La luz se deslizaba suavemente, cenital, a través de finas láminas de ónice transparente, y el agua de la bañera de mármol brillaba con luz trémula como una adularia. Se sumergió rápidamente hasta que las frescas ondulaciones le tocaron el cuello y el cabello, y entonces metió la cabeza como si hubiera querido lavar la mancha de algún recuerdo vergonzoso. Cuando salió del baño se sentía casi en paz. El exquisito bienestar físico del momento le había dominado, como ocurre a menudo, a decir verdad, cuando se trata de naturalezas finamente forjadas, pues los sentidos, como el fuego, pueden purificar lo mismo que destruir.
Después del desayuno, se arrojó en un diván y encendió un cigarrillo. En la repisa de la chimenea, enmarcada en primoroso brocado antiguo, había una gran fotografía de Sybil Merton, como la había visto por primera vez en el baile de gala de Lady Noel. La pequeña cabeza, exquisitamente moldeada, se inclinaba ligeramente hacia un lado, como si el cuello, delgado como un junco, apenas pudiera soportar el peso de tanta belleza. Los labios estaban un poco entreabiertos y parecían hechos para dulce música, y toda la tierna pureza de la doncellez parecía asomarse maravillada a los ojos soñadores. Con su suave vestido ajustado de crêpe de chimney, su gran abanico en forma de hoja, se asemejaba a una de esas delicadas figurillas que se encuentran en los olivares de cerca de Tanagra, y había un toque de gracia griega en su postura y actitud. Sin embargo, no era petite, era simple y perfectamente proporcionada, cosa rara en una época en que tantas mujeres o sobrepasan el tamaño natural o son insignificantes. Y cuando Loradza la miró, se llenó de la terrible piedad que nace del amor. Le pareció que casarse con ella, con el sino del crimen cerniéndose sobre su cabeza, sería una traición como la de Judas, un pecado peor que cualquiera de los que los Borgias hubieran soñado nunca en cometer. ¿Qué felicidad podría haber para ellos, cuando en cualquier momento pudiera ser llamado él a llevar a cabo la terrible profecía escrita en su mano? ¿Qué modo de vida sería el de los dos, mientras el destino tuviera todavía su terrible suerte en la balanza? Había que aplazar la boda a toda costa. Estaba completamente resuelto a ello. Aunque amaba ardientemente a la muchacha, y el solo roce de los dedos de ella, cuando estaban sentados juntos, hacía que se estremecieran todos sus nervios con una alegría exquisita, no por ello dejaba de reconocer claramente dónde estaba su deber, y era plenamente consciente de que no tenía derecho alguno a casarse hasta que no hubiera perpetrado el crimen. Cometido éste, podría ir al altar con Sybil Merton y poner su vida en manos de ella sin terror a hacer el mal. Hecho esto, podría estrecharla entre sus brazos, sabiendo que ella nunca tendría que sonrojarse por su causa, nunca tendría que bajar la cabeza de vergüenza. Pero antes había que llevarlo a cabo, y cuanto más pronto, tanto mejor para ambos. Muchos hombres en su situación hubieran preferido el camino de rosas de la frivolidad a las alturas escarpadas del deber, pero Loradza era demasiado concienzudo para poner el placer por encima de los principios. Había en su amor más que mera pasión, y Sybil simbolizaba para él todo lo que hay de bueno y de noble. Durante un momento tuvo una repugnancia natural contra lo que se le pedía que hiciera, pero pronto se disipó. Su corazón le decía que no se trataba de pecado, sino de sacrificio. Su razón le recordaba que no tenía otra alternativa. Tenía que elegir entre vivir para sí o vivir para los demás, y aunque indudablemente fuera terrible la tarea impuesta sobre él, sabía no obstante que no debía permitir que venciera el egoísmo sobre el amor. Tarde o temprano, todos estamos llamados a decidir sobre esta misma cuestión. A todos se nos plantea el mismo problema. A Loradza le vino a una edad temprana, antes de que se hubiera estropeado su naturaleza por el cinismo calculador de la madurez, o de que se hubiera corroído su corazón por el frívolo culto al yo, tan de moda en nuestros días, y no sintió ninguna vacilación en cumplir con su deber. Afortunadamente para él, además, no era un mero soñador ni un diletante ocioso. De haberlo sido, hubiera titubeado como Hamlet y hubiera permitido que la irresolución echara a perder su propósito. Pero era esencialmente práctico. La vida para él significaba acción más que pensamiento. Tenía la más rara de todas las cosas, sentido común. Los alocados sentimientos desordenados de la noche anterior habían desaparecido completamente para entonces, y consideró casi con una sensación de vergüenza su demencial vagabundeo de calle en calle, su intensa agonía emocional. La sinceridad misma de sus sufrimientos hacía que ahora le parecieran irreales. Se preguntaba cómo podía haber sido tan necio para vociferar y desvariar sobre lo inevitable.
La única cuestión que parecía turbarle era a quién eliminar, pues no era ciego ante el hecho de que el crimen, lo mismo que las religiones del mundo pagano, requieren una víctima además de un sacerdote. No siendo un genio, no tenía enemigos, y a decir verdad, sentía que no era el momento de desquite por ningún resentimiento ni ninguna antipatía personales, siendo la misión en la que estaba involucrado de grande y grave solemnidad. Por consiguiente, hizo una lista de sus amigos y parientes en una hoja de papel de notas, y después de una cuidadosa atención, se decidió en favor de Lady Clementina Beauchamp, una dama anciana muy simpática que vivía en Curzon Street y era prima segunda suya por línea materna. Siempre había tenido un gran cariño a Lady Clem, como todos la llamaban, y como él era muy rico, habiendo entrado en posesión de los bienes de Lord Rugby al cumplir la mayoría de edad, no había la posibilidad de que sacara ninguna vulgar ventaja monetaria con su muerte. De hecho, cuanto más pensaba en el asunto, más le parecía que era la persona adecuada, y sintiendo que cualquier demora sería injusta para Sibyl, notó la determinación de preparar las cosas inmediatamente. Lo primero que había que hacer, desde luego, era liquidar sus cuentas con el quiromántico. Así es que se sentó ante un pequeño escritorio de severo estilo 18 que había cerca de la ventana, extendió un cheque por 105 libras, pagadero a la orden de Mr. Septimus Podgers, y metiéndolo en un sobre, ordenó a su ayuda de cámara que lo llevara a West Moon Street. Telefoneó luego a las caballerizas para que le tuvieran preparado su carruaje y se vistió para salir. Al dejar la habitación se volvió para mirar la fotografía de Sibyl Merton y juró que ocurriera lo que ocurriese, nunca le haría saber lo que estaba haciendo por ella, sino que guardaría el secreto del sacrificio de sí mismo oculto siempre en su corazón. En el camino a su club de Buckingham se detuvo en una floristería y envió a Sibyl una bella cesta de narcisos de hermosos pétalos blancos y ojos abiertos de faisán. Y al llegar al club se fue directamente a la biblioteca, tocó la campanilla y encargó al camarero que le llevara una limonada con soda y un libro sobre toxicología. Había decidido resueltamente que el veneno era el mejor medio que debía adoptar en este molesto asunto. Cualquier cosa que semejara violencia personal le era extremadamente desagradable, y además tenía gran ansiedad por no asesinar a Lady Clementina de ningún modo que pudiera atraer la atención pública, pues odiaba la idea de que le trataran en casa de Lady Windermere como a una celebridad, o de ver su nombre figurando en las columnas de los vulgares periódicos de sociedad. Tenía también que pensar en los padres de Sibyl, que eran personas más bien anticuadas y pudieran poner objeciones a la boda si se produjera algo parecido a un escándalo. Aunque tenía la seguridad de que si les daba una cuenta detallada de los hechos, serían los primeros en apreciar los motivos que le habían impulsado. Tenía, pues, todas las razones para decidirse a favor del veneno. Era seguro, infalible y sigiloso, y suprimía cualquier necesidad de escenas penosas, a las que, como la mayoría de los ingleses, ponía firmes objeciones. Sin embargo, no sabía absolutamente nada de la ciencia de los venenos, y como el camarero parecía completamente incapaz de encontrar cosa alguna en la biblioteca, excepto la guía de Ruff y la revista de Bailey, examinó las estanterías él mismo y finalmente tropezó con una edición hermosamente encuadernada de la Farmacopea y un ejemplar de la Toxicología de Erskine, editada por Sir Matthew Reid, presidente del Real Colegio de Médicos, y uno de los miembros más antiguos del Club de Buckingham, habiendo sido elegido por error en vez de algún otro. Un contretemps que puso tan furioso al comité que cuando apareció el verdadero candidato le dieron la bola negra del voto en contra por unanimidad. Lord Ada estaba muy desconcertado por los términos técnicos empleados en ambos libros y había empezado a lamentar no haber prestado más atención a sus clásicos en Oxford, cuando en el segundo tomo de Erskine encontró una relación completa de las propiedades de la aconitina, escrita en un inglés bastante claro. Le pareció que era exactamente el veneno que necesitaba.
Era rápido, a decir verdad, de efecto casi instantáneo. No producía ningún dolor. Y tomado en forma de cápsula de gelatina, la manera recomendada por Sir Matthew, no dejaba de ser apetitoso. Visto lo cual, anotó en el puño de la camisa la cantidad necesaria para una dosis fatal, volvió a poner los libros en su sitio y se dirigió a St. James Street, a Pecil y Humpy, los grandes farmacéuticos. Mr. Pecil, que siempre despachaba a la aristocracia personalmente, se sorprendió mucho del encargo y con gran deferencia musitó algo sobre la necesidad de un certificado médico. Sin embargo, tan pronto como le explicó Lord Arthur que era para un gran mastín noruego del que estaba obligado a deshacerse, ya que mostraba signos de incipiente rabia y ya había mordido 2 veces al cochero en la pantorrilla, expresó que estaba completamente satisfecho, cumplimentó a Lord Arthur por sus maravillosos conocimientos de toxicología e hizo inmediatamente la receta. Lord Arthur metió la cápsula en una bonita bombonière de plata que vio en un escaparate de Bond Street, tiró la fea caja de píldoras de Pecil y Humpy y se fue inmediatamente en su carruaje a casa de Lady Clementina. «¿Y bien, Monsieur le mauvais sujet?», exclamó la anciana al entrar él en el salón. «¿Por qué no has venido a verme en todo este tiempo?» «Mi querida Lady Clem, no tengo nunca ni un solo momento para mí», dijo Lord Arthur sonriendo. «Supongo que quieres decir que vas por ahí todo el día con Miss Sibyl Merton comprando chiffons y haciendo tonterías. No puedo comprender por qué la gente arma tanto jaleo para casarse. En mis tiempos, ni en sueños se nos hubiera ocurrido nunca besuquearnos y arrullarnos en público, ni en privado, si vamos a eso». «Le aseguro que hace 24 horas que no veo a Sibyl, Lady Clem. Que yo sepa, pertenece por entero a sus modistas y sombrereras». «Naturalmente, esa es la única razón por la que vienes a ver a una vieja fea como yo. Me maravilla que los hombres no escarmentéis. En effet de folie pour moi. Y aquí estoy, una pobre criatura reumática, con postizos y con mal genio. Mira, si no fuera por la querida Lady Jansen, que me envía todas las peores novelas francesas que puede encontrar, no creo que pudiera lograr pasar el día. Los médicos no sirven para nada en absoluto, excepto para cobrarle a uno los honorarios. Ni siquiera pueden curarme la acidez de estómago». «Le he traído una cura para eso, Lady Clem», dijo Lord Arthur gravemente. «Es una cosa maravillosa, inventada por un americano». «No creo que me gusten los inventos americanos, Ada. Estoy segura de que no. He leído algunas novelas americanas últimamente y eran completamente disparatadas». «Oh, pero no hay ningún disparate en esto, Lady Clem. Le aseguro a usted que es un remedio infalible. Tiene que prometerme que lo probará». Y Lord Arthur sacó su cajita del bolsillo y se la entregó. «Bueno, la caja es encantadora, Ada. Es de veras un regalo. Eres muy amable. Y es esta la medicina maravillosa. Parece un bombón. Lo voy a tomar ahora mismo». «Cielo santo, Lady Clem», exclamó Lord Arthur, sujetándole la mano, «no debe hacer tal cosa. Es una medicina homeopática, y si la toma sin tener acidez, pudiera hacerle un daño incalculable. Espere a tenerla y tómesela entonces. Se quedará atónita del resultado». «Me gustaría tomarlo ahora», dijo Lady Clementina, poniendo a contraluz la pequeña cápsula transparente, con su burbuja flotante de aconitina líquida. «Estoy segura de que es delicioso. El hecho es que, aunque odio a los médicos, me encantan las medicinas. Sin embargo, guardaré esta hasta mi próximo ataque». «¿Y cuándo será eso?», preguntó Ada ansioso. «¿Será pronto?» «Espero que no sea antes de una semana. Lo pasé muy mal ayer por la mañana por esa causa, pero nunca se sabe». «¿Está usted segura entonces de que va a tener un ataque antes de fin de mes, Lady Clem?» «Me temo que sí, pero qué afectuoso estás hoy, Ada. Realmente, Sibyl te ha hecho muy bien. Y ahora debes irte corriendo, pues voy a cenar con gente muy aburrida que no hablará de escándalos, y yo sé que si no concilio el sueño ahora, no podré mantenerme despierta durante la cena. Adiós, Ada. Dale mi cariño a Sibyl y muchas gracias por la medicina americana». «No se olvide de tomarla, Lady Clem, dijo Ada, levantándose de su asiento.
Desde luego que no, tonto. Creo que eres muy amable al pensar en mí. Ya te escribiré diciéndote si necesito más. Lord Adas salió de la casa muy contento y con una sensación de inmenso alivio. Esa noche tuvo una entrevista con Sybil Merton. Le dijo que se le había puesto una situación terriblemente difícil, que ni el honor ni el deber le permitirían no afrontar. Le dijo que debía aplazarse la boda de momento, ya que hasta que no se librara de sus terribles embrollos no sería un hombre libre. Le suplicó que confiara en él y no tuviera dudas sobre el futuro. Todo resultaría bien, pero era necesario tener paciencia. La escena tuvo lugar en el invernadero de la casa de Mr. Merton, en Park Lane, donde Lord Adas había cenado como de costumbre. Sybil no había parecido nunca más feliz y por un momento había estado tentado Lord Adas de hacer el papel de cobarde, de escribir a Lady Clementina en relación con la cápsula y hacer que siguieran los preparativos de la boda, como si no hubiera en el mundo persona tal como Mr. Podgers. Sin embargo, pronto se reafirmó lo mejor de su naturaleza, y aun cuando Sybil se arrojó en sus brazos llorando, no flaqueó. La belleza que turbaba sus sentidos había conmovido también su conciencia. Sentía que hacer naufragar una vida tan hermosa como por unos cuantos meses de placer sería hacer una cosa mal hecha. Se quedó con Sybil hasta casi la medianoche, consolándola y dejándose consolar alternativamente, y a la mañana siguiente temprano salió para Venecia, después de escribir a Mr. Merton una carta firme y varonil referente a la necesidad de aplazar la boda. Vamos a concluir así, por este momento, con esta fantástica historia del crimen de Lord Arthur Savile. Me encantaría saber qué opinan sobre esta historia, qué reflexiones les vienen a la mente. Además, no se olviden, si les ha gustado, de dejar un humilde like y de suscribirse para seguir recibiendo notificaciones o para comenzar a recibir notificaciones acerca de estos increíbles cuentos que voy a seguir contando. Espero que les haya gustado mucho y nos vemos mañana para finalizar con esta historia.